Overlord Volumen 8. Historia paralela 2. Un día en Nazarick. Parte 1. Hora de Nazarick, 5:14. Una pequeña gota comenzó a formarse en el borde de un grifo de agua dorado. Se expandió, y la gravedad finalmente sacó la gota de agua hacia el suelo del piso del baño. En la gran tumba de Nazarick, había muchos lugares para bañarse. Este era uno de ellos. Solo había una silueta en esta gran bañera de mármol que podía acomodar a muchas personas a la vez. Una gota de agua azul cayó a lo largo del contorno del cuerpo blanco liso. El color azul no era un término figurativo, sino una observación literal como si hubiera sido teñido artificialmente. Cuando llegó a los pies, el líquido azul, que había corrido por el contorno del cuerpo, desafió la gravedad, y comenzó a subir con un movimiento diferente al típico del agua. ¡Fua! La figura inconscientemente hizo un sonido que hizo eco en todo el baño. Como si se sintiera avergonzado por su propia voz, un brazo delgado brotó del líquido azul. No se oyó ningún sonido de gotas de agua golpeando el suelo ni ondulaciones en la superficie del líquido. Eso era porque tenía una anormal alta viscosidad. Con este brazo extendido, la figura se frotó la cara. Era un rostro que muchos idolatraban por su atractivo aspecto. ¡Ah! La figura dejó escapar un gran suspiro y se inclinó hacia atrás, pero su cuerpo no se hundió en el agua. El líquido azul bajó lentamente y sostuvo la delgada figura. Su movimiento y elasticidad fue como estar abrazado por una cama de agua extremadamente suave. El líquido definitivamente tenía voluntad propia. El líquido azul se retorció antes de que brotaran varios tentáculos, cada uno del ancho de un par de dedos. Se movieron como si abrazaran la silueta de la figura. Cara, pecho, estómago, brazos y piernas, y cintura. La criatura se sacudió como si estuviera contenta de haber contenido a su presa. Su identidad era Slaim Zafiro, una evolución avanzada de un Slaim. El tentáculo se hundió profundamente en esa parte sensible alrededor de la cintura. ¡Ah! Otro gemido fluyó. Era más fuerte que antes, pero esta vez tampoco hubo ningún esfuerzo por reprimir el sonido. Era como si la figura hubiera enfocado sus sentidos en el Slaim que se retorcía dentro de su cuerpo. La figura en el baño habló para sí misma. ¡Ah! No puedo aguantar más. No puedo describir este sentimiento con palabras. Murmuró Ainz, que estaba en medio de un baño de Slaim. Recogió al Slaim y lo vertió sobre su cabeza. El Slaim, que había estado limpiando con entusiasmo los agujeros alrededor de su pelvis, pareció entender lo que su amo quería limpiar a continuación. Ainz sintió sensaciones retorcidas alrededor de la parte superior de su cabeza. Esto es el cielo. Ciertamente el cielo. El cuerpo de no muerto de Ainz estaba compuesto completamente de huesos. Como no secretaba, su cuerpo no se ensuciaba ni olía mal. Sin embargo, eso no significaba que no necesitara limpiarse. El polvo y la suciedad se acumulaban en su cuerpo, y en ciertas ocasiones había estado cubierto por la sangre de sus enemigos. Era puramente para limpiarse. Además, como japonés, no podía soportar no bañarse. Solo he estado en saunas en el mundo original. Solo quería sumergirme tan pronto como descubrí que podía darme un baño. Quizás el baño es una parte integral de ser japonés. Ainz se hundió más profundamente en el Slaim mientras imitaba el movimiento de suspirar. Una sensación resbaladiza se envolvió lentamente alrededor de su cuerpo. Como no representaba ningún peligro para él, pensó en él como un líquido muy pegajoso. Si quisiera bañarme normalmente, habría sido un dolor. Ainz miró la parte más inconveniente de su cuerpo para limpiar, sus costillas. Lavarlas uno por uno requirió un esfuerzo desmesurado. Recordó cuánto tiempo tuvo que dedicarle la última vez y, aunque no era capaz de respirar, dejó escapar un suspiro. Ese no era el único lugar molesto para limpiar. Su columna vertebral también era un problema. Debido a las protuberancias en los huesos, las toallas se enganchaban constantemente allí. Se necesitaba un esfuerzo meticuloso. Al principio, Ainz limpió cada rincón y grieta, pero incluso con su fuerte fortaleza mental, estaba harto de eso.
Se preguntó qué clase de broma cruel sería tomar más de 30 minutos solo para limpiar su cuerpo. Luego trató de dar vueltas en agua jabonosa como las lavadoras. No estaba mal, pero el problema era que no se sentía limpio en absoluto. Si no se frotaba el cuerpo con algo, nunca se sentía como si le hubieran quitado toda la suciedad. Después, probó un cepillo de limpieza con un mango. Realmente fue una buena idea. Roció burbujas de jabón a su alrededor, pero Ainz no tuvo que limpiar el baño. Ese era el trabajo de las sirvientas, y estaban felices de tener algo que limpiar. Fue como matar dos pájaros de un solo tiro. Pero incluso esta idea tenía una desventaja. No pudo confirmar si su cuerpo estaba realmente limpio. Al igual que algunas personas tienen caries a pesar de que se cepillan muy bien, siempre le preocupaba si realmente había limpiado su cuerpo a fondo. Por lo tanto, Ainz llegó a la última y solución final, de verter slimes por todo su cuerpo. Por supuesto, esto fue revolucionario e ingenioso. Es el plan perfecto. Ainz murmuró mientras veía los slimes de zafiro arrastrándose alrededor de su cuerpo. Asintió con satisfacción ante su propia idea. Quizás esta fue su mejor idea hasta ahora desde que llegó a este mundo. Cuanto más lo pienso, mejor parece. Elogiándose a sí mismo una y otra vez, Ainz miró los slimes que recorrían todas las partes de su cuerpo. Muy bonito de verdad. A pesar de que eran un monstruo peligroso, que podía derretir la carne con ácido, y eran lo suficientemente fuertes como para doblar barras de metal, limpiaron el cuerpo de Ainz extremadamente bien. De alguna manera, se sentía como si fueran sus mascotas. Sí. Un baño de slime es bueno, pero a veces también debería tomar un baño regular. El 9º piso de Nazarik tenía varias instalaciones. Uno de ellos fue la gran casa de baños. Era una instalación inspirada en un balneario, y servía como una instalación de baño de usos múltiples, con una variedad de bañeras y baños. Debo ir. Pero ir allí solo no fue divertido. Entonces. Sí. Debería llevarme a los guardianes. Sería bueno que todos tuvieran algo de tiempo libre. Ainz sonrió alegremente ante su propia brillante idea. Hora de Nazarik 7:14. Había dos tipos de sirvientas en Nazarik. Un grupo eran las sirvientas de batalla, que estaban representadas por Yuri Alpha, y el otro eran las sirvientas regulares que no tenían habilidades de combate. Estas últimas eran homúnculos, con un nivel combinado racial y laboral de 1, y eran responsables de varios trabajos en el 10º y 9º piso de Nazarik. En particular, la limpieza de las habitaciones de los diversos seres supremos era una tarea de suma importancia para ellas. Dentro de ese grupo de sirvientas, había una sirvienta llamada Sexta, que mantuvo la compostura mientras se apresuraba hacia adelante. Esta habilidad era una técnica común entre las sirvientas, nada especial. Se apresuró hacia el comedor del personal. Solo había una razón para ir al comedor tan temprano en la mañana. Cuando llegó, casi todas sus compañeras ya se habían reunido para desayunar y empezaron a comer. El comedor era predominantemente de color blanco, con escasa decoración. El eco de la alegre charla de las chicas resonó en las paredes como ondas en el agua. No habría sido un gran problema si solo hubiera una persona, pero como había muchas personas hablando, sus voces se mezclaron en un ruido incomprensible. Además de eso, el sonido de la vajilla tintineando se sumó al estruendo. Las sirvientas del comedor se pueden dividir en 4 grupos principales. Los 3 primeros se agruparon según sus creadores. Había 41 sirvientas regulares en total, pero no era porque cada ser supremo creara su propia sirvienta. Más bien, las sirvientas regulares fueron creadas por Wittebrim, Heroero y Q de Grace. Estrictamente hablando, el último grupo no era un grupo en sí mismo, sino compuesto por aquellas sirvientas que se habían separado de los 3 primeros grupos para comer en silencio, comer mientras leían o hablar con las sirvientas de los otros grupos. Sexta, que llegó tarde, pertenecía al último grupo. Saludó a las sirvientas hecha por el mismo ser supremo como ella, eran sus hermanas en ese sentido, y luego se dirigió a su lugar habitual. Buenos días, ¿ya han comido? Buenos días. Y sí, ya hemos comido. El desayuno era tan bueno, tan suave y cremoso, tan sabroso. Foire dio esta respuesta inexpresiva.
Ella era mala mintiendo, pero mintió de todos modos. Tenía el pelo corto y su falda de sirvienta se acortó de manera similar para que coincidiera con su apariencia enérgica. A su lado estaba Lumière, cuyo delicado rostro estaba coronado por su cabello rubio que brillaba como estrellas. Buenos días. Ahora bien, Foire, ya que no debería necesitar repetir, puedes esperarnos aquí. Todavía no he desayunado, así que voy a tomar un poco. Ven, Sexta, vámonos. Lumière estaba de pie, seguida de cerca por Foire, quien decía frenéticamente, solo estaba bromeando, de verdad. Después de ese breve drama, las tres se dirigieron al mostrador del buffet de autoservicio. Antes de irse, hicieron que la sirvienta llamada Increment, que estaba leyendo un libro en silencio, vigilara sus asientos por ellas. Lo primero que Sexta tomó en el buffet fue una porción de tocino frito crujiente. Como miembro de la facción que creía que el tocino blando es el diablo, siempre fue por eso primero. A continuación, se sirvió un poco de sopa. De los 3 sabores de hoy, sopa del día, maíz y cebolla, eligió el último. Después de eso fueron salchichas, papas fritas y bollos. Su otro plato estaba lleno de ensalada de cebolla, casi hasta el punto de derramarse. Finalmente, Sexta hizo un pedido a un sirviente enmascarado. AM, tomaré queso triple, cebollas dobles y champiñones adicionales. El sirviente asintió y empezó a preparar el omelette. Sexta regresó a su asiento para dejar sus platos, y luego se sirvió un vaso de leche antes de regresar a donde el sirviente le esperaba con su omelette recién preparado. Muchas gracias. El omelette, perfectamente preparado, no tenía ni una sola marca, y entonces, ella regresó a su lugar al igual que sus amigas. Entonces, comamos. Vamos a comer. Vamos a comer. Las tres desayunaron en silencio. Lenta pero constantemente, ellas transfieren las montañas de comida, muy por encima de lo que consumiría una chica normal, de sus platos a sus estómagos. Eso era porque todas poseían mayor consumo de alimentos, como pena racial. Por eso, aunque estaban entre amigas, nunca compartieron mientras comían. Foire masticaba mientras sus mejillas se hinchaban por la comida, Lumière comía con elegancia, pero su tenedor se movía a una velocidad feroz, y Sexta comía a un ritmo entre las dos. Las tres exhalaron al unísono y luego se miraron la una a la otra. ¿Repetimos? Suena bien, pero tomemos un descanso primero. Sí, estoy tan llena. Dime, Sexta, ¿no es tu turno de servir a Ainsama hoy? Pareces más alegre de lo normal hoy. Foire sonrió con picardía, al igual que Sexta. Suertuda, ¿cuánto tiempo más hasta que sea mi turno? Lumière contó los días con los dedos. Las habitaciones de los seres supremos de Nazarick eran de escala masiva, tanto que una persona necesitaba medio día o más para limpiar una de ellas con cuidado. Solo por números, era posible que las sirvientas los limpiaran todos a diario, incluso teniendo en cuenta la habitación libre de albedo, pero eso requeriría que mucha gente trabajara todo el día sin descansar. Sin embargo, esto no fue un problema para las sirvientas. Habían sido creadas por los seres supremos de Nazarick, era lógico que trabajaran sus dedos hasta el hueso por ellos con devota reverencia. Y luego, a estas trabajadoras fanáticas les habían dicho que pararan, por su dios, Ainz o Algaún. Ainz conocía las dificultades de trabajar en empresas poco éticas, y no podía soportar dejar que estas chicas, que eran como las hijas de sus amigos, sufrieran así. Les había dicho, no limpien las habitaciones que no se utilizan con tanta frecuencia, y después dijo, serán agrupadas en equipos por turnos. Así, las sirvientas regulares de Nazarick se organizaron en 2 turnos, el turno de día y el turno de noche. El primero tenía 30 personas y el segundo 10, mientras que la persona restante tenía el día libre. Después de calcular el día de trabajo para las sirvientas, el anuncio de que tendrían un descanso cada 41 días fue recibido con una queja. No es que haya pocos días libres, sino todo lo contrario. Ellas protestaron por la necesidad de tener un día libre. El propósito de su propia existencia era trabajar para los seres supremos. Cuando les dijeron que no tenían que trabajar, dañó su autoestima y sintieron que ya no tenían una razón para existir. Como tal, las sirvientas llevaron sus preocupaciones directamente a Ainz.
dijeron, por favor, no nos quite nuestros trabajos, queremos hacerlo todo el día y la noche, etc. Ainz rechazó la sugerencia en el acto. Existía un sistema de fatiga en Yggdrasil, y, si bien podía resolverse fácilmente con magia, no había garantía de que la fatiga se curara tan fácilmente en este mundo. Incluso con la magia, sería malo si la fuerza de trabajo se desgastara hasta el punto en que ya no pudiera funcionar, como un engranaje que pierde gradualmente sus dientes debido al uso excesivo. Sin embargo, las sirvientas se negaron rotundamente a retroceder. Ante sus lágrimas, Ainz cedió y propuso un nuevo tipo de trabajo para ellas, que era servirle personalmente. Esa tarea implicaba quedarse al lado de Ainz para atender todas sus necesidades y caprichos, y las sirvientas se turnarían para desempeñar ese papel. Esta oferta fue tan tentadora como la miel espolvoreada con azúcar a las sirvientas, cuya mayor alegría en la vida era servir a los seres supremos. Aceptaron el pedido sin pensarlo 2 veces, diciéndose a sí mismas, tenemos que cuidarnos y descansar bien el día anterior, para poder servir con todas nuestras fuerzas cuando sea nuestro turno. Necesitamos nuestros nutrientes para poder trabajar duro, ya sabes. Además, dependiendo de las circunstancias, puede que tenga que saltarse una comida también. Por supuesto, cuando sirves a Ainsama, tu cerebro necesita todos los nutrientes que pueda conseguir. Quiero algo dulce. Las 3 chicas asintieron al unísono. Cabe señalar que todas las sirvientas llevaban caramelos y otras golosinas por el valor de varias comidas. Los comerían cada vez que tuvieran tiempo libre mientras servían a Ainz. Sin embargo, sea afortunado o no, simplemente no pudieron encontrar ese tiempo libre. Como tal, la comida de la mañana era muy importante para ellas. ¿Has oído? Dicen que van a cocinar con ingredientes del mundo exterior y tendrán una degustación de comida. Las otras 2 jadearon ante la declaración de Sexta. Ella sintió que era natural, porque pocas de las sirvientas pensaban bien del mundo exterior, el mundo que estaba más allá de Nazarick. Algunas de ellas sintieron que el mundo exterior era inferior a Nazarick, pero la mayoría de ellas tenían miedo de él, porque el piso justo encima de su casa, el piso 8, una vez había sido invadida por personas del exterior. ¿Podemos ir todas al deguste? ¿O solo se nos permitirá ir a algunas de nosotras? Justo cuando Sexta estaba a punto de responder a la pregunta de Foire, la atmósfera en el comedor cambió. El aire mismo pareció calentarse. Cuando la recién llegada apareció ante la vista de las sirvientas, no pudieron evitar gritar de alegría. Sisu-chan. Es Sisu-chan. La persona que acababa de entrar en la cantina era una de las Pléyades, CZ Delta. Las sirvientas de batalla eran como ídolos para las sirvientas regulares, y CZ era la más popular de todas. Hubo frecuentes luchas por sentarse a su lado. Ah, el pingüino también está aquí. CZ sostenía un pingüino bajo el brazo y un criado de aspecto preocupado la seguía. Era el ayudante de mayordomo, Acler. Agitó sus alas con todas sus fuerzas, pero no había forma de que pudiera escapar con la fuerza de un hombre pájaro de nivel 1. Sus luchas inútiles rápidamente perdieron su vigor mientras las sirvientas miraban. Al final, el pingüino se quedó sin fuerzas y quedó flácido, como un trapo de cocina mojado. Sisu-chan aquí. Come con nosotras. No, ven aquí Sisu-chan. Tira a ese mayordomo. Allí estaría bien. Envía ese pájaro inútil al jefe de cocina, al menos él contribuirá a Nazarick de esa manera. Hubo una marcada diferencia en la recepción que el asistente de mayordomo y CZ recibieron de las sirvientas, pero eso no pudo evitarse. Él era despreciado porque proclamaba en voz alta que quería hacerse cargo de Nazarick, a pesar de ser un mero ayudante de mayordomo. Incluso si había sido creado de esa manera por los seres supremos, sus frecuentes anuncios de esas palabras salvajes lo hacían difícil de tener cerca. CZ miró a través de la conmoción a su alrededor, como si estuviera buscando a alguien. La adorable forma en que lo hizo, como si fuera una niña que no supiera dónde sentarse, hizo que los corazones de muchas de las sirvientas latieran más rápido. Qué sorprendente, incluso ese pingüino se ve más lindo cuando Sisu-chan lo abraza. Quiero una kimakura de Sisu-chan, Albedo-sama parece saber cómo hacerlas, me pregunto si ella me enseña. Nota, dakimakura es una almohada larga, comúnmente adornada con imágenes de personajes.
Albedo-sama es muy amable, estoy seguro de que estará de acuerdo. ¿Por qué no pruebas preguntándole la próxima vez? El sonido de un libro cerrándose con un ruido sordo llegó desde la mesa de al lado, y cuando Sexta se volvió para mirar, sus ojos se encontraron con los de Increment. Este lugar se está volviendo ruidoso, así que voy a regresar. Ya que hoy estás atendiendo a Ainsama, probablemente deberías terminar el desayuno rápidamente y dirigirse a él. Cualquier error que cometa se reflejará en todas nosotras. Habiendo dicho lo que quería decir, Increment se volvió y se fue sin esperar respuesta. Mientras veía a su compañera sirvienta irse, Sexta sacó su reloj de bolsillo. Afortunadamente, todavía tenía algo de tiempo. Después de refrescarse, debería llegar justo a tiempo. Está bien, voy a ir a tomar un poco más de cosas para comer mientras todo el mundo está concentrado en Sisu-chan. Foire y Lumiera sintieron ante la idea de Sexta. Oh, esa es una gran idea. La respuesta repentina de un lado hizo que las tres sirvientas jadearan. Lulupus Regina-sama. Con las manos entrelazadas sobre su corazón que se tambaleaba, Sexta se volvió hacia la fuente de la voz. No había nadie allí, pero en el momento en que CZ distrajo a todos y apartaron la mirada, Lupus Regina apareció de la nada. Se sentó en una silla con las piernas cruzadas e incluso había colocado la comida en la mesa. «Au, no nos asustes así, vamos». Foire todavía se aferraba con fuerza a Lumière, con las cejas apretadas en una forma de V invertida. Mi corazón casi se me sale de la boca. Lumière murmuró como si hubiera perdido la razón y apenas prestó atención a Foire que se aferraba a ella. Lupus Regina, la más amigable de las sirvientas de batalla, era impredecible. Aún así, dado que pasó su tiempo moviéndose entre los diferentes grupos de sirvientas, ser abordada por ella fue una señal de buena fortuna. La prueba fue evidente por las miradas envidiosas de algunas de las otras sirvientas, que habían notado a Sexta y su situación. Ah, lo siento, parece que el experimento en la aldea fue efectivo, ustedes tres hicieron algunas reacciones bastante agradables. La forma en que Lupus Regina apoyó su rostro con su brazo sobre la mesa, mientras tenía una sonrisa malvada en su rostro, la hizo parecer un poco como un gato fuera de los libros de cuentos. Aunque su sonrisa no era más que traviesa, seguía siendo sorprendentemente atractiva. La sonrisa de la sirvienta de batalla hizo que la cabeza de Sexta se quedara en blanco por un momento. Las otras dos parecían sentir lo mismo, pero la primera en recuperarse fue Fiore. ¿La aldea? Foire ladeó la cabeza, lo que hizo que su pelo corto rozara el rostro de Lumière. Resistiendo el impulso de estornudar, Lumière apartó a Foire antes de mirar hacia Lupus Regina. Lupus Regina-san, trabajas afuera, ¿verdad? Sí, en la aldea humana. La aldea humana, debe ser difícil. Lumière miró a Lupus Regina con ojos comprensivos. No, no es nada de eso. Ya que Ainsama lo ordenó, vale la pena hacerlo, aunque, tengo que decirlo, es un poco aburrido. ¿Cómo debería decir esto? Sería mucho más divertido aplastarlos bajo mis pies. Sexta no tiene una reacción particular a esa declaración. Los humanos y sus aldeas y todo eso no eran importantes para ella. Si prosperaron o fueron destruidos, lo único que importaba era si eran útiles para Nazarik. Incluso si Ainsama dice que la aldea tiene valor, todavía no puedo verlo. ¿No Ainsama lo dijo por compasión de aquellas personas sin valor en el pueblo? ¿No es Ainsama como un huracán de muerte? Estoy seguro de que los convertirá en polvo cuando le apetezca. ¿Qué estás diciendo? ¿No sabes que Ainsama es el avatar viviente de la sabiduría? Incluso eso no sería suficiente para describirlo. Todo esto debe ser parte de su plan. Ara, no puedo fingir que no escuché eso, seguramente el poder de Ainsama debe ser la mejor parte de él. Las cuatro bellezas se miraron fijamente. Ainsama es una persona hermosa y compasiva. Ainsama es la encarnación de la muerte. Ainsama es un héroe extraordinario. Oh, parece que todas tienen una impresión diferente de Ainsama. Entonces, hagamos una competencia para ver quién elige el título más adecuado para Ainsama. En un instante, todas se quedaron en silencio. Lupus Regina lucía su sonrisa habitual,
pero estaba decidida a no dejar que las otras sirvientas se adelantaran a ella en términos de apreciar las cualidades de su señor. Sin embargo, Sexta y sus dos amigas sentían lo mismo. Aunque las sirvientas regulares eran seres débiles, su amor y pasión por su amo no era menor que el de cualquier otra persona. Entonces, ustedes tres pueden comenzar. La primera en hablar fue Lumière. Entonces, como dije antes, deseo alabar la belleza de Ain-sama. Entonces, ¿qué tal, una figura de porcelana hermosa, brillante e impecable, el gentil señor de la misericordia? La siguiente fue Foire. Bueno, si vamos a elogiar a Ain-sama, entonces deberíamos alabar su asombroso poder, ¿verdad? ¿Qué es más apropiado que memento mori? Nota, del latín, recuerda que morirás. La tercera fue Sexta. Ain-sama fue quien comandó a los seres supremos, por lo que sus habilidades de gestión serían excelentes. Así que es un rey sabio. Aunque los nombres de todas encajaban bien en su maestro, al final, todas ellas pensaban que sus propias decisiones era la mejor. Lupus Regina tosió suavemente cuando Sexta, Foire y Lumière la miraron. Con una mirada orgullosa en su rostro, dijo: al final, él es absolutamente el más fuerte y el más. Ahí estás. La fuente de la voz tranquila fue CZ. El mayordomo pingüino que había estado retenido bajo su brazo, había desaparecido a lugares desconocidos. No uses la invisibilidad, mucho. Sos, es un hábito. Y entonces. Tomaste el desayuno. Una furia furiosa ardía bajo el rostro sin emociones de CZ. Sexta tenía la sensación de que ya no debería estar aquí. Ah, tengo que ir con Ain-sama. Entonces, yo también iré. Te acompañaré. Sexta y las demás dejaron sus asientos en silencio, aunque se sintieron un poco mal al ignorar las miradas suplicantes de Lupus Regina hacia ellas. Solo lograron ir por una ronda del buffet. Punzadas de arrepentimiento hirieron sus corazones mientras se alejaban, pero ahora era el momento de trabajar. Sexta no prestó atención a la tensión que se estaba llenando rápidamente en el aire detrás de ellas. En su lugar, se dio una ligera palmada en las mejillas para centrarse a sí misma. Su rostro tenía la expresión severa y valiente de un soldado que se dirige a una guerra, pero sus pasos eran ligeros y rápidos. Hora de Nazarik, 9:20. Sexto piso de la gran tumba de Nazarik. Los no muertos que vagaban por toda la tumba no se veían por ningún lado aquí. En cambio, las bestias de Aura y otros monstruos que no reaparecieron automáticamente defendieron el piso. Esta planta era la más ancha de la gran tumba de Nazarik y la mayor parte del piso estaba cubierto de bosques densamente. Era una zona propia de la expresión mar de árboles. Sin embargo, los exmiembros de Ainzoalga aún no estaban satisfechos y no se detuvieron después de simplemente cubrir el piso con vegetación. Se agregaron al piso un coliseo, árboles gigantes, ruinas cubiertas de maleza, un lago, pozos venenosos, árboles retorcidos, bosques de manglares, pantanos sin fondo y varios tipos de bosques. Incluso habían aceptado nuevos residentes recientemente, por lo que también había un pequeño pueblo. En medio de todas las vistas en esta extensión verde, había un gran lago en el medio del piso, aunque todavía era más pequeño que el lago subterráneo en el cuarto piso, y estaba rodeado por una llanura en lugar de un bosque. Comparado con todo el sexto piso, la llanura era tan pequeña como la frente de un gato, pero para ellos, era lo suficientemente grande. La primera del grupo era la guardiana del piso, Aura. La forma en que cabalgaba sobre su lobo con pelaje negro, era galante, y podría describirse como nada menos que extremadamente hábil. Eso era de esperarse. Patrullando un piso así de grande, aunque ella poseía habilidades físicas extraordinarias, y simplemente correr por todo el piso era posible, prefería montar en la parte posterior de las bestias que había domesticado. Había otras dos con ella. Una era la supervisora de los guardianes, Albedo. Ella no usaba su hermoso vestido blanco normal, sino que estaba vestida con su armadura negra de placa completa, utilizada para el combate. Sin embargo, ella no portaba ningún arma ni escudo. La otra era Schaltear. No había nada diferente en ella de su atuendo normal. Había un ligero brillo en sus ojos como si estuviera disfrutando de la situación. Entonces, empezaré.
Ven, mi corcel. La habilidad que Albedo activó fue convocar montura. Un monstruo con un abrigo de color como una armadura plateada apareció de la nada. Con su melena y cola plateadas, era una bestia mágica que se parecía a un caballo. Llevaba un conjunto de armadura de placas completas, así como una silla de montar y una brida. Era más pequeño que un caballo promedio, pero tenía un aura energética. La diferencia final fue la cabeza, donde brotaron dos cuernos apuntando hacia adelante. La primera en reaccionar fue la más conocedora de las bestias mágicas, Aura. Oh, es diferente a un bicornio normal. Los cuernos son increíbles y su cuerpo es delgado y musculoso. Albedo sonrió satisfecha. Por supuesto. Este está especialmente diseñado para que coincida con mis habilidades. Es algo digno del nombre, Lord de los Bicornios de la Guerra. Pero en realidad es solo un bicornio de nivel 100. ¿Puede volar? No, eso es demasiado. Su estado básico no es diferente al de un bicornio normal. No tiene habilidades especiales, solo HP, fuerza y agilidad mejorados. Supongo que, si no tienes las habilidades de la clase, jinete, es difícil evolucionar una montura. Si lucha junto a nosotros en batallas entre los niveles 100, podría convertirse en un obstáculo debido a su falta de habilidades especiales. Sí, pero puedo proteger a este niño con mi habilidad, para que pueda luchar a mi lado durante el tiempo suficiente. ¿Pero no crees que sería un desperdicio desviar tus recursos de esa manera? Tendrás muchas oportunidades en una batalla como esa. ¿Qué tal fortalecerlo cambiando el equipo? Escuché que los monstruos de clase montura podrían estar equipados con armaduras y herraduras. Así es. Puedes cambiar su equipo incluso si la montura fue convocada con una habilidad. Está algo relacionado con la pregunta de Aura anterior. Por ejemplo, si lo equipa con herraduras imbuidas del poder de volar, podría volar, pero como ya lo equipé con equipo para mejorar la velocidad. Eso podría ser difícil. Albedo palmeó ligeramente a su montura que estaba parada a su lado. Pero el bicornio se tambaleó un poco, como si Albedo hubiera puesto algo de fuerza detrás de su palmada. No había forma de que la montura que ella convocó no pudiera soportar una palmada tan ligera. Cuando Albedo comenzó a fruncir el ceño, preguntándose si la bestia se estaba revelando, Aura hizo otra pregunta. Jeje, entonces, ¿cuál es su nombre? Es un bicornio, como dijiste antes. No, eso no. No me refiero al nombre de la especie, sino a su nombre. ¿Necesita uno? La vampira se encogió de hombros hacia Albedo, quien parecía querer una segunda opinión. Probablemente. Después de todo, es tu mascota. No es realmente una mascota. ¿Sale la misma cada vez que llamo? Al oír la pregunta de Albedo, Schaltear levantó la voz después de tener una buena idea. ¿Qué tal si le preguntas a Kyohyuko? Es muy hábil para convocar a otros de su especie, por lo que estaría muy bien informado sobre el tema. Me niego. Me siento mal porque, como camarada en Nazarik, no debería desagradarme, pero no puedo evitarlo. No se puede evitar. Estoy segura de que tiene buenas intenciones, pero a veces intenta arrastrarse a través de tu ropa. Aunque parece que otros como Entoma lo visitan con frecuencia. No hables de algo tan desagradable. Me pica el cuerpo con solo pensarlo. Realmente es una habitación de terror. Es un piso por debajo de este, pero no deseo ir nunca allí. Schaltear, ¿lo sabías? Entoma llama a esa habitación la sala de refrigerios. ¿En serio? En realidad. No quiero acercarme a Entoma de nuevo. Albedo estuvo de acuerdo. No quería estar cerca de nadie que pudiera llamar a esas cosas bocadillos. En medio de la atmósfera siniestra, Aura habló en voz alta para cambiar de tema. Volviendo al tema original, ¿vas a nombrarlo? Bueno, si lo hago, ¿cómo debería llamarlo? Albedo murmuró mientras se hundía en pensamientos profundos. Ya que lo estaría montando, no quería nombrarlo con algo vergonzoso. En medio de todas las palabras y personajes, una idea sonó como una canción en su cabeza. ¿Sobre qué podrías estar murmurando? Oh, lo siento. Albedo respondió como si acabara de despertar de un sueño.
Si Ainsama me lo permite, voy a darle un nombre que lleva todos mis sentimientos en él, la cima del mundo. Es un buen nombre. ¿Se supone que se refiere a la persona que se encuentra en el pico del mundo, Ainsama? Albedo simplemente sonrió, pero no respondió. La frente de Schaltear se elevó en un ángulo peligroso. Aura interrumpió la tensa atmósfera que iba a estallar en cualquier momento entre esas dos personas. Bueno, ¿qué pasa con eso? Ya que convocaste al bicornio, pasemos al siguiente experimento. Bien. Mientras Schaltear la miraba fijamente, Albedo se dio la vuelta, pisó un estribo, y montó a la bestia con un movimiento tan ligero para alguien que estaba completamente blindado. En el momento en que se sentó en la silla, pudo sentir el cuerpo del bicornio estremecerse cuando entraron en contacto. ¿Qué ocurre? Albedo dejó escapar una fuerte exclamación de sorpresa. Su bicornio, que era nivel 100, no debe tambalear alrededor tan fácilmente. Luego recordó cuando lo acarició. Quizás los problemas comenzaron en ese entonces, pero ¿cuál fue la causa? Aura. Schaltear. Mi bicornio está actuando raro. ¿Pueden revisarlo? Las dos se dieron cuenta de que el bicornio ya estaba tambaleándose y apenas podía pararse. Baja primero, Albedo. Ah, está bien. Albedo finalmente pensó en eso después de escuchar a Aura. El bicornio se tambaleó y finalmente se derrumbó. Respiraba con dificultad y la piel estaba llena de sudor. ¿Quizás subiste un poco de peso, Albedo? No tenía la intención de iniciar una pelea. Para un espectador, parecía la razón más probable. Eso es rudo. Teniendo en cuenta todo el músculo, estoy en el rango de peso ideal. Tal vez sus músculos se atrofiaron debido a que no se montó en un tan largo tiempo. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Ya que es una montura convocada, ¿no debería ser lo mismo que los monstruos convocados? No hay forma de que eso suceda. ¿Qué tal si trato de montarlo? Lamentablemente, no. Esta es mi montura. Otros no pueden montarlo. Si tratas de hacerlo por la fuerza, se cancela la convocación. ¿Qué tal si le preguntamos directamente al bicornio? Bicornio, ¿qué te pasa? Preguntó Aura. No era porque Aura pudiera comunicarse con los caballos, sino porque los bicornios eran lo suficientemente inteligentes como para que ella lo intentara. Sin embargo, los bicornios no podían hablar y solo emitían un sonido parecido al de un caballo. Si hablar es demasiado, ¿no puede escribir? El bicornio relinchó como si estuviera de acuerdo. Las tres se miraron. Aura, ¿no puedes hacer algo increíble con tu poder? ¿Qué quieres decir con algo increíble? Ya hablamos entre nosotras hace mucho tiempo para descubrir completamente el alcance de nuestras habilidades. ¿Nuestra supervisora también se olvidó de eso? Ara. Entonces, ¿cómo te comunicas normalmente con Fenrir? Normalmente, solo le digo que haga esto y aquello. ¿Pero no hablas con él? Si te esfuerzas lo suficiente, ¿no puedes hacer lo mismo con este chico? Solo porque puedo comunicarme con los que he domesticado, no asumas que podría hacer lo mismo con todos. Además, ya lo intenté. ¿Conoces a Rororo, la hidra que están criando los hombres lagarto? Parece que no puedo conectarme con él. Las tres se miraron. ¿Cuando estás en problemas, Demiurge no es la solución? Desafortunadamente, Demiurge está fuera de Nazarik por orden de Ainsama. Rara vez está en Nazarik estos días. Aún puedo contactarlo, pero prefiero no hacerlo a menos que sea por asuntos oficiales. Había indicios de celos en los ojos de Schaltear y Aura. Demiurge, que estaba ocupado ayudando al maestro, era el blanco de la envidia y los celos entre los guardianes. Estoy tan celosa. Sé que defender a Nazarik también es un papel importante, pero si no tenemos ningún intruso, tampoco podemos obtener ningún resultado. ¿Cómo sabríamos si somos de alguna utilidad o no? También quiero trabajar duro para Ainsama en el exterior. Solo he cometido errores hasta ahora. Está bien, Schaltear pronto, probablemente podrás hacer, no, definitivamente podrás hacer un trabajo que ayudará a Ainsama. Pero puede ser un poco difícil hasta que te vuelvas más inteligente. Aura,
¿No crees que tus palabras son un poco duras? Ara, es cierto que solo has cometido errores hasta ahora. Trata de obtener algunos resultados acordes con el título de guardián. Stalter apretó los dientes ante las palabras de Albedo, pero pronto hizo una expresión brillante como una lámpara encendida. Jo, ¿por qué crees que mencioné un tema que no era ventajoso para mí? Para ti, que no sabrías nada si Demiurge no estuviera aquí, extenderé mi mano para ayudarte. Lo averiguaré por ti. Stalter sacó un libro. Era pesado y parecía que fácilmente tenía más de 1000 páginas. Para Stalter, que parecía ser una chica frágil por fuera, pero completamente diferente por dentro, el peso no era nada. Eso es eso. Es el regalo que recibiste de Ainsama. Aura y Albedo no pudieron evitar mirarla con envidia. Eso es correcto. Esta es la enciclopedia escrita por Peroroncino Sama. Una recompensa por llevar a cabo las órdenes de Ainsama. Era más un premio de participación que una verdadera recompensa, pero Stalter aún sonrió porque era uno de los mejores regalos que podía recibir. O, mejor dicho, así era como se suponía que debía ser. Un ítem dejado por el creador de uno era más importante que cualquier recompensa. El diccionario llamado Enciclopedia se entregó a todos los jugadores al comienzo del juego. Era un artículo único que era imposible de tomar por la fuerza a menos que el propietario lo regalara voluntariamente. Yggdrasil era un juego que enfatizaba la alegría de aprender sobre lo desconocido. Este fue un ítem que reflejó la intención del desarrollador de convertir los misterios en exploración. Una vez que un jugador se encuentra con un nuevo monstruo, la enciclopedia registra automáticamente sus datos básicos. Sin embargo, no se registraron las estadísticas detalladas, solo el nombre, la apariencia y, si se trataba de un monstruo mitológico, el mito detrás de ellos. Si uno quería aprovechar al máximo el potencial de este ítem, necesitaba investigar las debilidades o habilidades especiales del monstruo por sí mismos e ingresarlas manualmente en el libro. La enciclopedia que sostenía Stalter era un artículo que Peroroncino solía poseer y sobre el que escribió extensamente. Ain se lo había dado a Stalter después de recordar que Peroroncino dejó el libro en la sala del tesoro antes de dejarlo. Pero se había borrado una cantidad considerable de registros. Era como si Peroroncino hubiera tenido miedo de que alguien leyera todo lo que allí estaba escrito. El ítem no tenía mucho uso, pero a Stalter no le importaba nada de eso. Para ella, era más importante tener un ítem que su creador alguna vez usó. Bico. Stalter siguió pasando las páginas mientras murmuraba. Albedo y Aura trataron de mirar por un lado, pero Stalter dio un paso atrás con su libro y las miró a ambas. Bueno, no importa. De todos modos, recibe un brazalete de Ainsama. Aura pasó suavemente su dedo a lo largo de la banda plateada en su muñeca, y Albedo hizo lo mismo con el anillo en su dedo meñique izquierdo. Pero había otras personas que habían recibido el anillo además de ella. Quiero recibir algo especial solo para mí. Un artículo especial de Ainsama. Justo cuando Albedo se frotaba suavemente la parte inferior del abdomen, Stalter habló. Parecía que había encontrado la página que estaba buscando. Bicornio. Lo encontré, ahora. Stalter de repente dejó de moverse y miró a Albedo con expresión de sorpresa. Luego volvió a mirar el libro. ¿Qué? ¿Qué dice? Preguntó Albedo con cautela. Una subespecie de unicornio. A diferencia de los unicornios que representan la pureza, los bicornios representan la impureza. Los unicornios solo permiten vírgenes para montarlos, pero los bicornios son lo contrario y vírgenes no pueden montarlos. Ja. Stalter y Aura abrieron los ojos tanto que parecía que casi podían caerse de sus órbitas. Eso es imposible, Albedo es. ¿Qué quieres decir con imposible? ¿Qué crees que soy? Pero, ¿cómo debería decir esto, Albedo, no eres una súcubo? Súcubo. Confundida, Stalter comenzó a buscar la página sobre súcubo. Bueno, soy una súcubo. Lamento no haber tenido experiencia a pesar de que soy una súcubo. Pero no puedo evitarlo.
Estoy atrapado en el salón del trono como supervisora de los guardianes. Y Ainsama nunca me llama a su cama, no quiero hacerlo con ningún hombre además de Ainsama. Albedo de repente levantó la cabeza después de haber estado murmurando mientras miraba al suelo. Si consideramos eso. Albedo miró a Aura antes de mover la cabeza. Si Aura tuviera experiencia, habría sido un problema. Shaltear, ¿qué hay de ti? No tengo experiencia con el sexo opuesto. Pero si hablas de experiencia con el mismo género. Aura ladeó la cabeza como si ella no entendía por un segundo, antes de darse cuenta de lo que significaba, y emitió un sonido uva mientras que fruncía el ceño. Pero no hay hombres adecuados alrededor. Prefiero los muertos, pero los podridos son demasiado, ¿verdad? ¿Verdad? Incluso si quieres nuestra aprobación, es demasiado para nosotras aceptar tus extraños fetiches, Shaltear. Las tres bajaron la mirada al suelo junto con un acuerdo silencioso de no hablar más sobre el tema. Bueno, entiendo por qué no puedo montar el bicornio, pero esto es una tontería. ¿Qué hago? Albedo frunció el ceño con infelicidad. El bicornio se estremeció como si también lo hubieran regañado. Es como si una parte de las habilidades de Albedo estuvieran selladas ahora. Pero no es como si el combate montado fuera tu especialidad de todos modos, y es solo una de tus habilidades que no puedes usar. Si no puedes montar bicornios, ¿por qué no tomar prestadas otras bestias de Aura? ¿Un unicornio no está bien también? Mew, no tengo un unicornio. Aunque quiero conseguir uno. Hay una mejor manera. Solo tengo que conseguir un poco de ayuda de Ainsama para montar al bicornio. Albedo sonrió mientras exclamaba en voz alta como si no hubiera mejor alternativa. Eso es trampa. Albedo le resopló a Shaltear. ¿Te importaría ver tus palabras, Shaltear? Esta es solución necesaria para que pueda utilizar plenamente mis facultades como la supervisora de los guardianes. Q. Si no puedes acostarte con él a menos que sea por deber, eres un fracaso como mujer. Parece que no puedes seducirlo solo con tus encantos. ¿Ah? Aura interrumpió a las dos mirándose la una a la otra como si no tuviera palabras. Oye, estoy empezando a preguntarme de qué diablos están hablando, así que, ¿pueden dejarlo? Dejemos de hablar de cosas irrelevantes y enfóquense en los asuntos en mano. Dado que no lo necesitarás de inmediato, no es un gran problema, ¿verdad? ¿No puedes convocar nada más? Bueno, tengo un ítem mágico, así que convocar una montura no es un gran problema para mí. Bueno, entonces usa eso. Problema resuelto. Si invoco usando un ítem mágico, entonces necesito cambiar mi equipo o sacar el ítem, por lo que hay un paso adicional involucrado en comparación con solo usar una habilidad de invocación. Además, un bicornio tiene mejores habilidades de combate. Entonces puedes dejar que el bicornio te defienda del enemigo mientras usas el ítem mágico para convocar una montura. Es una táctica muy común para un domador de bestias que recién está comenzando. Supongo que esa es la única manera. Entonces supongo que podemos decir que Albedo se debilitó. ¿Puedes no reírte tan cruelmente de la desgracia de los demás? Parecías muy feliz cuando tuve mi desgracia, Albedo. Si ella lo hubiera negado, entonces Shaltear insistiría en decir que lo estaba. Afu, en serio, dejemos de mirarnos fijamente la una a la otra aquí y vamos a algún otro lugar. Estas son unas vacaciones raras que obtuvimos de Ainsama. Albedo concedió al igual que Shaltear, quien dejó de discutir para asentir. Pero no sé qué hacer incluso si tenemos vacaciones. Fuimos creadas para proteger la gran tumba y servir a los seres supremos. Trabajar es nuestra propia existencia. Sin embargo, ya que Ainsama nos dijo que nos tomáramos un descanso. Debemos tomarnos un descanso. La razón por la que se reunieron las tres de ellas fue porque su maestro dijo: todas ustedes trabajan muy duro todos los días. ¿Por qué no todas las guardianas se toman un tiempo libre y lo pasan juntas de vez en cuando? Fue por eso. Bueno, ya que salimos juntas y pasamos algún tiempo juntas, ¿deberíamos dispersarnos? Pero,
¿Esto realmente cuenta como pasar algún tiempo juntos? Buena pregunta. Si preguntas si pasamos algún tiempo juntos, ¿cuánto tiempo es apropiado? Hablando de eso, ¿qué suelen hacer ustedes con su tiempo? Yo patrullo entre el primer y el tercer piso. También recojo las opiniones de los guardianes de la zona, verifico el estado de seguridad de los pisos, y cuando tengo tiempo libre, me baño y retoco mi maquillaje. Trabajas más duro de lo esperado. ¿Qué quieres decir con esperado? ¿Un baño, y tú, Aura? Cuando Mare está en el Coliseo, yo estoy patrullando el bosque. También hay un par de recién llegados. Luego, cuando vuelvo, duermo. Eso es todo. Eso es. Aura y Chaltear miraron a Albedo con sorpresa. Eso es. Por recién llegados, te refieres a los habitantes de la nueva aldea en este piso, ¿verdad? Nunca había estado allí antes. Vamos juntas. Ara, ¿nunca has estado allí? Chaltear, ¿qué hay de ti? He estado ahí. Aura le explicó a Albedo que estaba haciendo una expresión curiosa. Es igual con todos los demás guardianes. Kokiotos echó un vistazo cuando pasó por los hombres lagarto, y Demiurge le gusta pasar y comprobar las cosas, y otros vienen de visita de vez en cuando. Entonces vámonos ahora. Está bastante cerca. Hora de Nazarick 9:38. El pueblo recién creado en el sexto piso constaba de unas 10 casas de troncos. Sería más exacto llamarlo tribu. A la derecha de la localidad había campos de cultivo y a la izquierda era un huerto varias veces el tamaño de los campos. Los alrededores eran obviamente un bosque y desde el cielo, se vería como un agujero gigantesco, de ahí el nombre, el agujero verde. Al talar árboles y arrancar sus raíces, sería inevitable que el suelo estuviera irregular. Sin embargo, el pueblo estaba extrañamente inmaculado, organizado y limpio. Esto fue gracias a la magia de Mare. En los huertos había varias figuras trabajando arduamente. A primera vista, parecían mujeres humanas, pero tenían la piel del color de la corteza de un árbol. Junto a ellos había criaturas que solo podían describirse como árboles en movimiento. Las primeras eran dríadas y los segundos eran treants. Los treants llevaban a las dríadas en brazos y las levantaban hasta los árboles frutales para que las dríadas pudieran cuidar el huerto. Aparte de ellos, 10 hombres lagarto viven aquí. A menudo van al lago del norte, donde acabamos de estar, y juegan en el agua. Tampoco es que vivan en el agua, ¿no es extraño? Es más grande que la última vez que estuve aquí. También más residentes. Así es. Cuando conquistamos el gran bosque de Tab, también encontramos un par de especies aptas para vivir en Nazarick. Las especies que son aceptables para Nazarick deben ser no humanas, no requerir alimentos y ser de genio apacible, esas eran las condiciones, ¿verdad? Sí, Ainsama dijo eso. Más específicamente no requieren alimentos, sino que, debe ser una especie autosostenible, ya que, dríadas y treants pueden reunir los nutrientes del suelo, que en realidad no tienen que comer. Aunque, si se agotan los nutrientes del suelo o si no llueve, puede ser un poco peligroso. ¿Mare hace que llueva de vez en cuando? ¿O usas un ítem mágico? Ese es normalmente el trabajo de Mare. Lo mismo ocurre con la recuperación de los nutrientes del suelo. Aparentemente hay una magia que hace que la tierra sea más fértil y también la recupera por completo. De acuerdo con las dríadas y los treants es tan delicioso que van a engordar, pero no me gustaría saber realmente a lo que sabe. Albedo, que había estado mirando fríamente alrededor de la aldea, como inspeccionando las herramientas para un experimento, mientras Chaltear y Aura hablaban entre sí, mostró un destello de emoción en sus ojos. ¿Oh? ¿No es el sous chef ese de ahí en el campo? ¿Qué está haciendo? Siguiendo su línea de visión, vieron un monstruo con forma de hongo retorciéndose en la esquina de un pequeño campo, rodeado por una cerca que estaba cubierta de enredaderas con frutos rojos. En una mirada más cercana, era evidente que estaba recogiendo esos frutos rojos mientras usaba ropa que podía permitirse ensuciar. Es simplemente lo que parece. Viene aquí de vez en cuando para agarrar ingredientes. También está cultivando esto y aquello a un lado. ¿Quieres echar un vistazo? Albedo y Chaltear se miraron.
Mirándose la una a la otra, vieron que ninguna de ellas se oponía a la idea, y se sentían que, siempre y cuando no interrumpieran sus funciones, que estaría bien para ver lo que su compañero estaba haciendo. Yahoo. Trabajando y sudando como siempre. El souschef levantó la cabeza al oír la voz enérgica de Aura y vio a las tres. Tampoco es que este cuerpo sude particularmente. Se puso de pie y enderezó la cintura con un gruñido. Era un gesto apropiado para alguien que trabajaba en cuclillas, pero en realidad no tenía ninguna característica que pudiera describirse como cintura. Debido a que su cuerpo estaba completamente recto y no había contornos ni puntos de estrechamiento en ninguna parte, era difícil saber si realmente estaba estirando su cintura o lo estaba haciendo por el simple hecho de hacerlo. A continuación, el souschef estiró el cuello como si estuviera tensado. Su cabeza era un hongo y parecía como si un líquido púrpura estuviera resumando de ella, pero como era muy adhesivo y pegajoso, nunca salpicó por ningún lado. ¿Eso es un tomate? Albedo se interesó por la fruta roja en la mano del subchef. La levantó hasta la cara e inclinó la cabeza como si fuera algo extraño. Parece un tomate. Es un tomate que todos conocen muy bien. No del tipo que recoge la luz del sol para explotar, no del tipo que te ataca de repente, no del tipo que brilla como el oro cuando lo cortas, sino un tomate normal. Así que creo que es un tomate común de todos los días que se usa como ingrediente para cocinar, ¿verdad? Sí. Como no tengo la habilidad para ello, no puedo cultivar ningún vegetal que confiera efectos especiales. ¿Te interesó porque querías un plato hecho con tomates? Desafortunadamente, solo puedo preparar bebidas. No, estaba preguntando por pura curiosidad. ¿No es Chaltear quien querría un plato hecho con tomate? ¿Por qué crees que los vampiros beberían jugo de tomate? Los no muertos no pueden recibir beneficios por comer comida en absoluto. Hablando de eso, no hay mucha gente en Nazarik que necesite comer. Tal como dijo Aura, la mayoría de los NPC usaban ítems, por lo que ya no necesitaban consumir alimentos. No se puede evitar. Si también comenzaran a comer, el mantenimiento de Nazarik se dispararía. Especialmente los grandes comedores como tus bestias serían un problema. ¿En serio? Entonces, ¿debería dejarlos salir a buscar comida allí? No es necesario. Ain-sama, junto con los otros seres supremos, calcularon nuestros ingresos y gastos de tal manera que estuvieran equilibrados cuando crearon esta tumba. Ah, ¿es por eso que Ain-sama ordenó que solo aquellos que eran autosuficientes pudieran entrar? ¿Entonces no alteraría el equilibrio de la población? Sí, ¿no lo sabes? Albedo miró los rostros de los otros tres, uno tras otro. Esto es preocupante. No es bueno no saber nada sobre el lugar que estás protegiendo. Dediquen algo de tiempo en sus horarios. Entonces se los explicaré todo. Albedo dejó escapar un suspiro y miró al campo sin pensarlo mucho. Luego reconoció las hojas de las plantas que estaban extendidas frente a ella. ¿Eso es una zanahoria? ¿No, una zanahoria mágica? No, ese no es el caso. ¿La supervisora no recibió ningún informe al respecto? ¿Qué quieres decir? La mirada del souschef se dirigió hacia Aura. Nada, ya veo. No te lo dijeron. Entonces, Aura-sama, ¿qué debo hacer? ¿Lo demostrará Aura-sama? Creo que también te enseñé. Definitivamente lo puse en el informe. Aura sonrió antes de respirar profundamente y gritar con voz fuerte. Larga vida a Ainzo Algaun. Las hileras de hojas comenzaron a moverse en respuesta. Las raíces principales, que estaban cubiertas por el suelo como zanahorias normales, se excavaron moviéndose vigorosamente de izquierda a derecha. Tenían forma de ginsengs, pero había una clara diferencia entre ellos y los ginsengs. Tenían los brazos y las piernas distinguibles, y se movían con clara conciencia de sí mismos. Alrededor del tallo había agujeros que parecían ojos y una boca. Schaltear abrió mucho los ojos y pronunció su nombre. ¿Son estas mandrágoras? Pensé que no existían dentro de Nazarik. Ah. Así que eso es lo que es. Yo sabía al respecto en el informe, pero es mi primera vez viéndolas de cerca. Las mandrágoras se dispusieron en formación mientras gritaban, «Larga vida a Ainzo Algaun».
Larga vida a Ainz o Al-Gaun, al unísono. No son demasiado inteligentes. Es una pena, considerando que sus primos Galgenmainlein, Al-Runa y Al-Raun son bastante inteligentes. No vimos a ninguno de ellos en ese bosque. Tal vez sea simplemente demasiado grande y por eso todavía no nos hemos topado con ninguno. Había una cueva subterránea bastante considerable en la cordillera. Parece que hay una tribu miconida ahí. No los hemos tocado todavía. Pero estoy realmente conmovida que les hayas enseñado a hablar tanto. El Sous-Chef tomó una de las mandrágoras alineadas en formación y la miró fijamente. La mandrágora se retorcía, como si ser sujetada por el tallo en la parte superior de su cabeza le doliera. Larga vida a Ainz o Al-Gaun. Larga vida a Ainz o Al-Gaun. Las mandrágoras rompieron su formación y rodearon al Sous-Chef como si protestaran por la violencia infligida contra su compañero. Sin embargo, solo repitieron la misma frase. Me disculpo, Aura-sama. ¿Podrías hacer que regresen? Ok. Bien. Regresen. Junto con la mandrágora que el Sous-Chef bajó suavemente al suelo, todas las mandrágoras volvieron a entrar en sus agujeros. La forma en que excavaron bajo tierra nuevamente les recordó a todos los animales que se preparaban para la hibernación. Ya veo. Así que es básicamente como el llanto de un animal. Eso es correcto. Solo pueden repetir ciertas palabras como loros y no pueden hablar de manera significativa. También parecen tener un umbral de inteligencia mínimo y no pueden hablar si no han pasado ese umbral. Los detalles están bajo investigación en este momento. El Sous-Chef también agregó, solo estoy repitiendo lo que dijo Demiurge-sama. Albedo, ¿estaría bien para mí hacerte una pregunta? ¿No es un problema que, como supervisora, no sepas acerca de los recién llegados? ¿Qué habrías hecho si hubieran sido espías? Alguien objetó antes de que Albedo pudiera responder. Ajajaja, Schaltear, es una buena broma. Por supuesto, debido a que el sexto piso es tan ancho, sería obvio que pensaría que sería difícil encontrar un intruso. Si logran escapar del Coliseo, y se dispersan en todas direcciones como arañas bebé, podría resultar molesto si hay muchas. Las risas de Aura estaban vacías y sus miradas heladas. ¿Pero no me estás subestimando? Este es mi terreno de caza. Ya sea que se dispersen o no, puedo cazarlos inmediatamente. Incluso si planean dañar a Ainz-sama y de alguna manera logran escapar de este piso, todavía necesitarían pasar el área de Guren en el séptimo piso, y no podrán sobrevivir ni un solo paso en el octavo piso. Si deciden huir, tendrán que atravesar las oscuras aguas del cuarto piso y tu área. ¿De verdad crees que eso es posible? Schaltear negó con la cabeza. Sería imposible. Por eso realmente no importa si hay muchos recién llegados en este piso. No necesitas preocuparte por eso. Aura ya dijo todo lo que quería decir. El plan es reunir a todos los nuevos monstruos aquí, o eso fue lo acordado. ¿Eh? ¿No solo los monstruos de tipo vegetal? Aura preguntó sorprendida y Albedo simplemente sonrió. Ese era el plan inicial, pero gracias a ustedes, Aura y Mare, no hemos observado ningún problema hasta ahora. Así que decidimos dar un paso más. Pero todavía está en la etapa de planificación inicial y no tengo idea de si se puede implementar. Por eso no te lo dije a pesar de que eres el guardián de este piso. Albedo dijo que aún no había terminado y explicó el resto del plan. El nombre es Proyecto Paraíso. Comenzando con la base construida por Aura, es un proyecto gigantesco diseñado para reunir monstruos amigables con los humanos para que vivan aquí. ¿Por qué hay un requisito específico que dice que deben ser criaturas amigables con los humanos? Albedo se echó a reír como si estuviera esperando la pregunta. Fue una risa muy malvada. Ese es el núcleo del plan. El núcleo del Proyecto Paraíso. Para ser honesta, me resulta difícil de entender. ¿No estamos trabajando duro porque Nazarik tiene que ser un paraíso para los seres supremos? ¿Por qué lo nombraste así? Es un llamamiento al mundo exterior, de que podemos coexistir pacíficamente con los demás. Ah, ¿ese es el ángulo? Dios mío. Schaltear realmente entendió. Schaltear miró amenazadoramente a Aura,
mostrando una expresión que podría marchitar incluso las llamas de un amor centenario. ¿Acaso pensaste que era estúpida? Espera un momento, Chaltear, ¿realmente tienes que preguntar? ¿Después de todo lo que has hecho hasta ahora? ¿Mm? Tómate un momento y trata de recordar. En un momento, como si, de hecho, hubiera recordado todos sus errores, las pupilas de Chaltear se dilataron como un animal muerto y apartó la mirada. Después de ver el aspecto lamentable de Chaltear, Albedo decidió cambiar el tema. Ainsama también propuso este plan. Cuando hablábamos del sexto piso, también mencionó su deseo de recolectar varios monstruos. No es una idea que se te ocurra con una visión limitada del mundo. Hablé sobre los talentos de Ainsama con Demiurge antes, y llegamos a la conclusión de que es un genio como se esperaba. Todo el mundo sabe que Ainsama es un genio, pero he oído que él no habla mucho. Demiurge dijo eso, ¿verdad? Bueno. Ainsama no revela sus pensamientos fácilmente. Y a veces actúa de manera extraña, pero el dicho, el sabio puede parecer estúpido y el valiente puede parecer tímido, no ha estado mal hasta ahora. Los ojos de Albedo se humedecieron mientras negaba con la cabeza. Todavía no he descubierto por qué creó la personalidad de Momón el aventurero, pero es realmente aterrador. Que todo haya sido parte de su plan desde entonces hasta ahora. ¿Te refieres a Ainsama disfrazado de aventurero Momón? ¿Qué pasa con eso? Pronto aprenderás. Es porque tiene a Momón. Él se convertirá en el fundamento de las reglas de Ainsama. Es realmente genial. Incluso los planes de Demiurge podrían ser el resultado de la guía de Ainsama. ¿De qué estarás murmurando? Da un poco de miedo. Albedo se recompuso ante las palabras de Chaltear y tosió un poco antes de mirar a los otros tres. ¿Qué estaba diciendo de nuevo? Sí. Las palabras y acciones de Ainsama tienen un significado más profundo detrás de ellas. Aunque sea imposible comprender completamente sus intenciones, traten de esforzarse un poco en comprender sus planes. Es muy difícil. Ainsama es demasiado inteligente. Es una aguja de lanza. Dos gigantescos bultos blancos con una altura de más de 2 metros avanzaban lentamente hacia Aura desde el centro de la aldea. Eran monstruos que parecían conejos de Angora. Son muy lindos. Chaltear estaba acariciando uno de los manojos blancos de pelaje junto a Aura. Son tan suaves, yo también quiero uno. Se siente bien, ¿no? Pero cuando lucha, su pelo se vuelve tan agudo como agujas. El monstruo de nivel 67, aguja de lanza. Al entrar en el modo de combate, su pelaje se convirtió en un matorral de finas agujas. Si se mata en el modo de combate, el pelaje no volvería a su estado suave original, por lo que era importante matarlo sigilosamente con un solo golpe. Es por eso que los jugadores que cazaban aguja de lanzas tenían un nivel mucho más alto que los propios monstruos. ¿Es eso cierto? Oh, qué miedo. Incluso después de decirlo en voz alta, Chaltear siguió acariciándolo. Bueno, no entrará en modo de combate a menos que yo lo ordene, o si hay enemigos cerca. Pero, de manera realista, ¿hay alguien que realmente sea un intruso aquí? Tampoco he recibido informes de otros pisos. Por supuesto. Después de todo, coloqué criados con excelentes capacidades de detección en el tercer piso. Sería difícil para cualquiera atravesarlos sin ser detectado. Aura de repente dejó de moverse y volvió la cabeza hacia el Coliseo. ¿Qué pasa, Aura-sama? Una puerta del séptimo piso acaba de activarse. ¿Desde el piso inferior? ¿Demiurge está fuera ahora mismo? ¿Quizás es uno de sus subordinados? ¿Estás seguro de que está bien no comprobarlo? Mar está ahí, así que debería estar bien. Si hay algún problema, él se pondrá en contacto conmigo. Aura tocó el pendiente de su collar. Tampoco es algo especial. Si alguien quiere llegar a la superficie desde los pisos inferiores, tendrá que atravesar la puerta de cada piso en puntos específicos. Hablando de eso, tenemos a alguien que usa magia para no tener que correr, ¿verdad? La gran tumba de Nazarik es verdaderamente una fortaleza inexpugnable.
Sí, incluso si alguien usa la magia de supernivel, espada de Damocles, o el ítem de clase mundial que poseo, no sería capaz de destruir todo un piso. Es por eso que nunca debes perder el anillo que te permite teletransportarse a cualquier lugar a voluntad. Todos miraron el anillo en el dedo meñique izquierdo de Albedo. Así es. Cuando Mare sale, siempre lo pone en un lugar seguro. Pensando en ello de esta manera, puedo comprender la importancia de ese anillo. Mare se puso en contacto conmigo. Aura puso algo de distancia entre ella y el grupo antes de agarrar el pendiente y empezar a hablar con Mare. Aura frunció el ceño lentamente y cuando terminó la conversación, su expresión era bastante oscura. Lo siento. No sé por qué, pero Mare dijo que se está preparando para salir. Necesito volver por si acaso. ¿Es eso así? Bueno, entonces deberíamos regresar también, ¿chaltear? No tengo objeciones. Terminaré con el campo antes de irme. También quiero hablar un poco con las dríadas y los treants. Entonces dispersémonos por ahora. Gracias por lo de hoy. Creo que finalmente aprendí a pasar las vacaciones. Si volvemos a tener tiempo, sí, vayamos a bañarnos juntas. Fin de la parte 1.